Ustedes pueden ir formulando sus preguntas en el chat. Vamos tomando nota de ellas con el profesor Luis Darío Sánchez. Vamos a hacer la recopilación de las preguntas que ustedes vayan formulando. Y al final, entonces, tendremos media hora para que nuestros ponentes puedan dar respuesta a las preguntas, inquietudes que han planteado ustedes a través del chat. El doctor José Luis Acero Vergel es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en economía de la misma Universidad de los Andes y una maestría en administración pública y práctica del desarrollo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue consultor en desarrollo urbano del Banco Mundial en Washington, investigador en la Universidad de Columbia y coordinador de operaciones en el Centro de Desarrollo Regional de las Naciones Unidas, entre otros aspectos. En su experiencia técnica está en liderar y apoyar diálogos de política, operaciones de préstamo, asistencia técnica, publicaciones en el área de desarrollo urbano, desarrollo regional, acceso y financiamiento de vivienda, financiamiento de infraestructura urbana, renovación urbana, instrumentos de captura del valor del suelo, competitividad de las ciudades y finanzas municipales. Y el doctor Acero pues tiene una trayectoria muy interesante de trabajo internacional en diversos países de la América Latina, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay. Igual ha estado trabajando, tiene experiencia en Jordania, en Marruecos, en fin, una amplia trayectoria y experiencia y pues tenemos entonces el perfil del doctor José Luis Acero Vergel y el profesor Alberto Calvis Castaño es ingeniero sanitario con una maestría en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad del Valle y un doctorado del Instituto de Hidráulica de Delft y de la Universidad de Wageningen del Reino de los Países Bajos. Es director del Grupo de Investigación y Gestión Integral de los Recursos Hídricos y es profesor titular adscrito al Instituto SINARA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Entonces, con esta breve introducción y presentación de cada uno de nuestros ponentes, damos entonces inicio a este webinar y le damos la palabra a nuestro viceministro de Agua y Saneamiento, al doctor José Luis Acero Vergel, para su presentación que está centrada en el tema de logros, retos y perspectivas en la gestión de las aguas residuales. Doctor José Luis, tiene usted la palabra, entonces, bienvenido. Muy buenos días, Edgar. Buenos días a todos los que están conectados. Un saludo especial a Luis Darío, a Alberto. No sé por qué mi cámara no me está funcionando. Si me dan, o si quieren, puedo empezar la presentación, pero no sé qué es lo que está pasando con mi cámara. Un minuto. Claro, doctor José Luis. Yo no sé qué es lo que le pasa a mi cámara. Si quieren, si me dan 3 minutos, puedo cambiar de computador. Listo, doctor José Luis, no hay problema. O hago la presentación sin cámara, pero prefiero que uno le vea en la cara, ¿no? Sí, claro. Entonces denme, qué pena con ustedes, denme 2 minutos y cambio de computador, ¿listo? Listo, doctor José Luis, esperamos, vale.
La reunión se está grabando porque veo en el chat que Elidier Gómez solicita que se grabe la reunión se está grabando. Sí, luego compartiremos la grabación con las personas que están participando del webinar para dar respuesta a la inquietud que nos manda Freddy Leonardo Franco y Darraga. Para las personas que están entrando al webinar en este momento, informarles que estamos dando un margencito de espera para que el señor viceministro de Agua y Saneamiento se vuelva a conectar porque tuvo dificultades con su equipo de cómputo. Entonces estamos dándole un margencito de espera para que él vuelva a conectarse. Un poco para atender el mensaje de Maritza Machado Maturana. En este momento, pues este es el segundo webinar que se hace en equipo con el Viceministerio de Agua y Saneamiento por parte del Instituto Nacional Universidad del Valle y hace parte del proceso de apoyos en el que la Universidad del Valle y en general la academia pues estamos brindándole al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo a través del Viceministerio de Saneamiento y en particular apoyo que se viene dando en el proceso de revisión de los diferentes títulos del reglamento del sector de agua y saneamiento del RAS, de la resolución 330 del año 2017, y entonces pues se ha considerado interesante poder desarrollar algunos temas que puedan nutrir este proceso de revisión de los títulos y poder socializar lo que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico viene desarrollando, los programas que existen y poder entonces generar opinión y tener retroalimentación frente a estas iniciativas.
No sé si de pronto podría ser viable que el profesor Alberto Galvis entonces iniciara su presentación mientras el doctor José Luis Acero puede resolverlo el tema de conexión. eh, de pronto podría ser una opción, ¿no? Pero yo creo que el viceministro ya está, yo lo estoy viendo aquí en la pantalla. ¿Cómo, Alberto? Yo estoy viendo aquí a, a esa Alejo. Estamos en una esperita, está bien. Listo, vale, vale, ok. Doctor José Luis, no se le escucha, ya lo vemos en la pantalla, pero no tiene el micrófono apagado. Carolina, Pronto tienen que autorizarle para poder que él hable. Carolina, por favor, mira a ver el tema del micrófono, viceministro. Ya, ahora sí. Ahora sí, excelente, doctor José Luis. Perdón, es que como me tocó cambiar de computador, este es el que usamos para que mi hijo tenga las clases, entonces ahí aparezco como Alejo. Perfecto, doctor José Luis. Entonces, iniciemos con su presentación. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, qué pena con ustedes. De nuevo, de verdad, muchas gracias por invitarme. Estos espacios son importantísimos y pues honrado y un gusto otra vez estar acá. Entonces, ya estoy compartiendo mi pantalla y déjenme. Listo, entonces pues el tema de hoy es, como bien usted me lo mencionó, doctor Edgar, sobre el tratamiento de aguas residuales en Colombia. Entonces, creo que estas primeras diapositivas las usé en la última presentación, pero vale la pena recordar que el mundo ha recorrido gran parte del camino hacia la universalización y Colombia no ha sido ajena a este camino de expandir el acceso a agua y saneamiento en las últimas 3 décadas. Asia en los 90, pues de los 90 a hoy dio un salto extremadamente alto en expansión de los servicios públicos de agua y saneamiento. América Latina en los 90, digamos que estaba por entre los 70 y 80% de cobertura en saneamiento y en agua. Europa sí, ya desde los 90 se estaba llegando a la universalización. África, digamos que tiene una curva con una pendiente significativa, pero todavía están bastante rezagados. Y Colombia, desde 1985, pues ha tenido este crecimiento, digamos que sostenido y constante durante todos los años, en el cual pues ya nos encontramos en un punto bastante cercano a la universalización, con un promedio del 92% de cobertura en agua, con un promedio del 88% de cobertura en saneamiento. Y digamos que esta última milla es la que tenemos los retos más grandes para recorrer de aquí al 2030, que nos pusimos la meta de llegar a la universalización en el marco de los ODS. Entonces, a pesar de que hemos recorrido este camino, pues los retos, como bien lo dije, evolucionan también con este avance. Al principio, pues uno tenía la aproximación de acceso universal, una aproximación bismarckiana a todos los servicios del Estado, no solo a los servicios públicos, pero digamos la idea es primero llegarle a todo el mundo. Después nos tenemos que ocupar de la calidad, después nos tenemos que ocupar de la continuidad, después nos tenemos que ocupar del tratamiento, pero la idea es primero incluir a la mayor parte de la población para después enfrentar estos retos. Esto es, digamos que una concepción del Estado que en el momento en el que estamos y ya con los niveles en lo que nos encontramos, pues ya estos retos evolucionan. Entonces ya de pasar de un acceso universal pasamos a la concepción y al objetivo de un servicio universal. ¿Qué quiere decir esto? Pues una aproximación mucho más integral en la cual pues ya se incluye los temas de calidad, se incluyen los temas de continuidad e importantísimos los temas de sostenibilidad. Y ahí los desafíos son claros en este país. Uno es cerrar las brechas entre las zonas urbanas y las rurales y además cerrar las brechas subregionales que tenemos. Así que
también esto va de la mano de un cambio en el enfoque de, primero, la consolidación de las ciudades como centros de desarrollo. La segunda mitad del siglo XX vio cómo América Latina pues tenía una urbanización acelerada, en el cual pues el caos y la falta de planificación y además de instrumentos de poder controlar esa expansión desmedida de las ciudades pues hizo que digamos, tengamos ciudades mucho menos amigables, menos sostenibles, menos incluyentes, y el reto ahora es, en ese marco, garantizar, digamos, que las ciudades ahora, pues sí son sostenibles. O sea, en este caso y en este sector, pues la aproximación es la aproximación de la seguridad hídrica y que nos garantice la sostenibilidad ambiental de la ciudad y de la urbe y de su territorio, pero además de la competitividad también del mismo, ya que, como ustedes bien lo saben, pues no son los países los que compiten en un mundo globalizado, sino son las regiones, son las áreas metropolitanas. Colombia no compite con Francia o con Suráfrica. La que compite es Bogotá y la Sabana con el área metropolitana de Johannesburgo y con el Gran Arrondissement de París. Compite es Medellín con León y Barranquilla con Cape Town. Y ahí es donde, y dependiendo de qué tan bien tienen la aproximación de tener una seguridad hídrica, de qué tan bien hacen el tratamiento de aguas residuales, de qué tan incluyentes son, es que estas ciudades y estas áreas metropolitanas y estas subregiones pues pueden ser exitosas en un mundo globalizado. Y bien, y ahora también desde el punto de vista de la sostenibilidad, que la sostenibilidad no es simplemente territorial, sino también del sistema como lo concebimos, pues en este caso las empresas son, digamos, pues, el core pues, de lo que necesitamos garantizar que tienen sostenibilidad. Entonces, pues pasamos de un enfoque en el cual pues eran antes empresas estatales con un enfoque mucho más local, a ahora unas empresas públicas, privadas o mixtas, con enfoques además regionales, que van también de la mano de esta consolidación de las aglomeraciones, pues en un marco de competitividad y sostenibilidad. Así que el desafío hoy es mejorar la eficiencia de estos prestadores. Y estos son los tres desafíos que, digamos, nos enfocamos para avanzar en esta última milla para llegar a esa universalización de los servicios del agua y saneamiento. Entonces, a pesar de los avances, como ya lo hemos visto, pues el país todavía tiene retos muy importantes. Y en los temas de tratamiento de aguas residuales, pues es de los temas que más atrás vamos. Entonces, esto es un tema que, digamos, en el mundo son políticas de largo plazo, es decir, no son políticas de gobierno, no son iniciativas de gobierno, sino son iniciativas de Estado. La segunda mitad del siglo XX es cuando empezamos a ver que las políticas, que los gobiernos nacionales cogen las riendas de las políticas del tratamiento de aguas residuales. Entonces, en Europa pues es un tema de la posguerra, vemos que desde los 60 ya se empiezan a consolidar las políticas de descontaminación de los ríos, de tratamiento de aguas residuales. En Corea viene después de la guerra también, después en los 70s, 80s que construyeron una política nacional de tratamiento de aguas residuales. América Latina llega hasta los 90s con políticas. Esto no quiere decir que las ciudades no hicieran ningún tipo de tratamiento antes, pero que el gobierno central o los gobiernos centrales tomaran las riendas y generaran políticas sobre el tema con objetivos específicos de descontaminación de cuencas, reconociendo las diferencias entre cada una, pues se da tarde. América Latina llegó en los 90s y Colombia llega hasta el 2004, o sea, hasta este siglo es que generamos una política de tratamiento de aguas residuales, que fue el primer PEMAR que se lanzó, la política de manejo de aguas residuales. Y a partir de ahí es que podemos ya conocer cuál es el estado de nuestros ríos, conocer cuál es el estado del tratamiento. Y en el 2004 teníamos apenas un 8% de tratamiento de aguas residuales.
claro, hemos dado un salto al 2020, digamos que significativo, 40 puntos porcentuales. Sin embargo, pues eso nos pone todavía detrás de países con los cuales nos gusta compararnos, que son los de la Alianza Pacífico, que por ejemplo México ya está en 57, Chile ya tiene un tratamiento casi universal de todas sus aguas residuales. Y pues digamos que estamos a mitad de tabla en la región. Nosotros cuando llegamos en el 2018 encontramos al país en el 42%, ya estamos en un 49%, causando, digamos, la entrada de la petar de Bello que venía ya desde hace varios años. Pero el punto acá es que esta aproximación es, mejor dicho, esto es un sector que requiere de muy buena planificación además, no solo por la complejidad de los proyectos, mejor dicho, la complejidad técnica, que yo creo que el doctor Alberto nos va a hablar un poco más del tema más adelante, sino también del costo, ¿no? Estos son, uno financiar sistemas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales, comparado con otras infraestructuras es extremadamente costoso y pues bueno, acá es donde ahorita más adelante voy a mencionar la forma en la cual estamos aproximando que son las alianzas público-privadas para el fondeo de esta infraestructura. Entonces, palabras más, palabras menos. Colombia, digamos que ha recorrido otra vez un camino sostenido y constante en los últimos 20 años en el tratamiento de aguas residuales. El 2018 teníamos 42.6, este año terminamos en 49 y vamos a cerrar el gobierno en 56, en 50 sí, entre 55% de aguas residuales tratadas. Esto en número de municipios, ¿cuánto es? Estamos en cerca de, digamos que la mitad de los municipios tienen algún tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales. No de todo es petar, no, o sea, unos tienen, y además dependiendo de las características de la ciudad, de las características del territorio, además también de los mercados, pues se pueden fondear, porque estas son también infraestructuras que tienen un OPEX alto. Así que municipios que no tienen la capacidad o familias en las cuales pues dependen solo, por ejemplo, de estratos 1 y 2, pretender cubrir o dar un salto en costos operativos que le pegue a las tarifas de las familias, pues eso también es, digamos que no es, desde el punto de vista de sostenibilidad, no es inteligente. Así que también, por ejemplo, hay sistemas como todavía se utilizan lagunas de oxidación, y sistemas alternativos que no necesariamente tienen que ser plantas de tratamiento de aguas residuales. En términos subregionales, ¿cómo estamos? Pues la carga contaminante, obviamente, por cuenta hidrográfica es asimétrica con el agua residual tratada. En la región andina es donde más se descargan aguas residuales y esto es, obviamente, pues normal porque, perdón, es normal pues porque es la mayoría de la población en Colombia la cual pues vive en estas cuencas. Y pues todavía estamos apenas en un porcentaje de tratamiento del 44%. El otro punto que estamos, eso sí, quedadísimos y es extremadamente relevante en la charla que estamos teniendo hoy, y que más que, digamos, preguntarnos por qué estamos retrasados, es, digamos, proyectar y lo que tenemos que hacer para empezar a hacer un mejor reuso del agua, o sea, y de las aguas tratadas. Esto es un tema estratégico también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y además también desde el punto de vista inclusive como nicho de negocio del sector, que puede generar mayores ingresos para que también las empresas puedan diversificar y ser más sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos pues un volumen de aguas residuales reusadas de 0, ¿sí? Comparado con América Latina, que está en 876, Estados Unidos mucho más arriba, y pues bueno, obviamente también países de la OCDE europeos que también tienen un volumen mucho más alto de tratamiento de aguas residuales reusadas. Entonces, ¿cuáles son
los retos, digamos, o cómo nos movemos. Voy a pasar un poco, qué aproximación y qué programas tenemos para abordar estas dos realidades. La primera es que, pues siguiendo las recomendaciones de la academia y el consenso mundial sobre la universalización y sobre el tratamiento de aguas residuales, pues nosotros tenemos el programa de saneamiento de vertimientos. Como lo mencioné, un tema es la política que se concibió en el 2004 y a partir de la política se crea un programa que se llama el programa Saber, que ha trascendido los gobiernos que han venido después del programa. O sea, es decir, este programa se lanza en el segundo gobierno del presidente Uribe, continúan los dos gobiernos del presidente Santos y nosotros también igual lo consolidamos y lo relanzamos en este gobierno. Así que, ¿en qué estamos? Nosotros, como bien lo dije al principio, en el marco del programa, pues se tomó la primera línea base en el 2002-2004 con 8% de tratamiento de aguas residuales. 20 años después subimos 40 puntos. Este año lo dejamos ya casi en 50 y vamos a terminar la meta del 2022 es 54% para dejar pues al país encaminado hacia el 2030 alcanzar un 68% de aguas residuales tratadas. Digamos, ¿cuál es el marco de trabajo de este programa? Pues priorizar las cuencas con mayor carga contaminante. Se priorizaron inicialmente 10 cuencas: el río Bogotá, el río Medellín, río Chinchiná, Otún con Sota, Quindío la Vieja, y pues a partir de estos, digamos que en conjunto con las administraciones locales, con las corporaciones autónomas, con los departamentos, es que se empezaron a hacer bolsas para invertir en estas plantas de tratamiento que están obviamente en las principales ciudades. Entonces, digamos, desde el 2010 al 2017 se llevaron a cabo 9 proyectos por un valor de 460.000 millones de pesos en 6 cuencas intervenidas, y directamente pues fueron 9 los municipios beneficiados. Lo mismo pues también la idea del 2018 al 2022 era proyectar y continuar 4 proyectos, también por inversiones, como bien lo ven, bastante altas, con un total de 4 cuencas intervenidas para llegar a esas 10 que se había propuesto ya desde el principio. Esto pues le impacta a más de casi el 40% de la población en Colombia, y pues se concentra, digamos, en casi la mayoría de la carga contaminante que produce el país. 2 ejemplos que estamos en este momento ya iniciando. De hecho, la semana pasada en la cuenca del río Chinchiná pues está la planta de los cámbulos en Manizales, para Manizales y Villa María. Y pues esto es un proyecto que la semana pasada ya salió a licitación después de haber estado digamos, en un trabajo técnico con las alcaldías para que estuvieran tranquilos con el proceso. Esto, obviamente, con los procesos de largo plazo, vale la pena decirlo, son mucho más complejos desde el punto de vista político, porque como se demoran tanto las estructuraciones, como son tan onerosos, puede que no casen entonces esos periodos en una misma administración distrital. Entonces la siguiente quiere revisar, entonces de pronto ya no es prioritario, entonces ya no le ponen plata. Digamos que la constancia y la perseverancia y la disciplina en este sector tiene que ser, digamos, una de las formas en las cuales se estructuran estos proyectos, y mucha paciencia, porque pues, por ejemplo, la PETAR de Manizales ya se había abierto la licitación el año pasado. El alcalde electo pues estuvo en contra, entonces pues llegamos a un acuerdo de parar y trabajar con ellos durante los primeros meses para que estuvieran tranquilos sobre el tema. Eso fue lo que hicimos, y pues digamos que salió un buen proceso, y hasta pues 6 meses después es que se pudo relanzar la licitación. Lo mismo pues estamos haciendo con la de Pereira Dos Quebradas, que es la otra que estamos también en proceso de estructuración y que esperamos que salga a licitación este año. Estas dos tienen un costo estimado, la primera de 110.000, la segunda también casi por 200.000 millones de pesos. Las otras que estamos trabajando ya con lo que mencioné al principio, que son las alianzas público-privadas. Las pasadas, voy a volver un minuto,
pues se hacen es con aportes, digamos, puros y duros de diferentes fuentes de financiación al frente. Entonces, se comprometió presupuesto en los próximos 2, 3 años de la gobernación, de la corporación autónoma, de la empresa, del municipio y de la nación. Entonces, por ejemplo, la nación pone una cofinanciación de 42.000 millones y en el segundo una cofinanciación de 90.000 millones a través de un crédito con KfW, con los alemanes, que se desembolsan en los siguientes 5 años. Entonces, el periodo de desembolso tiene también una implicación fiscal grande porque se come bastante el cupo de cada uno de estas entidades y eso es muy difícil de gestionar. Y es parte también por eso que se demoran tanto las estructuraciones. Porque pues esto digamos que la voluntad inicial puede estar expuesta a los choques económicos, entonces, digamos, al cambio de prioridades. Entonces, pues asegurar esos recursos que son tan onerosos de diferentes fuentes es difícil. Por eso es que también incluimos la aproximación de las alianzas público-privadas. Una inversión de 100, 200, medio billón de pesos, como por ejemplo lo que se estima que puede necesitar Cúcuta o Bucaramanga, no solo para la planta, sino para los colectores que tiene que haber y todo un sistema integrado, pues son inversiones que, digamos que en 5 años, con la estrechez fiscal que tenemos en el país a nivel nacional y regional y local, no nos da para financiar. Entonces tenemos que pensar en esquemas de financiación de largo plazo, de 20, 25, 30 años, en los cuales se puedan, es más bien, apalancar mucho más recursos a través de tarifas, apalancar y pues asegurar también que el flujo de recursos de cada una de las entidades no le pega muy duro a los presupuestos pues de las entidades públicas. Entonces, en este caso, ¿qué estamos avanzando? A través del programa de APPs del DNP tenemos en este momento la estructuración de la PETAR de Duitama, la estructuración de la PETAR de Neiva, también Cúcuta, estamos posiblemente trabajando con el IFC para la estructuración, estamos viendo con Bucaramanga también iniciar la estructuración de la PETAR con ellos. Entonces estamos, digamos que este envío nos permite además tener diferentes frentes y ampliar estos proyectos para incluir un mayor número de ciudades. Sobre el tema del reuso, pues bueno, acá obviamente también hay un consenso internacional sobre la necesidad de reusar las aguas residuales. Esto, digamos que las multilaterales, diferentes papers, copiosa literatura nos llevan en ese sentido. También, además, los programas que han venido adaptando en diferentes países, no solo de la región, sino en todo el mundo, nos dan cuenta de lo positivo que es esta agenda. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la seguridad hídrica, ¿sí? El aumento de la demanda hídrica hace necesario que pensemos en un tema del reuso como parte también de las actividades económicas. Tengo un ejemplo, por ejemplo, acá ven en la presentación, las exportaciones chilenas basadas en recursos, o sea, que necesitan recurso hídrico, que necesitan agua para desarrollarse. Entonces, no es simplemente el crecimiento poblacional el que pone presión sobre las fuentes hídricas, sino además también las actividades económicas. En este país pues tenemos 10 sectores estratégicos que dependen del agua, que en la medida en que nosotros vamos aumentando nuestro nivel de ingresos, en la medida en que vamos diversificando también nuestra economía, pues van requiriendo mayor cantidad. Y además también en la medida en que nosotros expandimos nuestras exportaciones y nuestros alcances en mercados internacionales. Y esto es lo que pues se ve, por ejemplo, Chile ya desde los 80s, 90s, que empieza a tener una relevancia mucho mayor en los mercados mundiales de sus productos. Pues todas esas exportaciones, que estamos hablando de la trucha, estamos hablando del salmón, estamos hablando de frutas, estamos hablando del cobre, que requieren agua para para su producción o explotación, pues le ponen digamos, una mayor carga, y por eso es que esto es una agenda estratégica. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros deberíamos estar a un 42%, o sea, si en este momento estuviéramos haciendo reuso de las aguas que tratamos,
podríamos cubrir el 10% de la demanda de agua agrícola del país. En este momento, si ya lo hubiéramos estado haciendo. Y nosotros al 2030 con un 68% de tratamiento de aguas residuales, si lo hacemos bien y empezamos a reusar, podemos cubrir el 15% de la demanda por agua en el sector agrícola y podríamos llegar hasta el 23%. Esto es algo que, digamos, es relevante. Estamos hablando de números muy grandes que le pegan a diferentes sectores y que aseguran que podamos como país pues tener una aproximación a una seguridad hídrica más integral. Entonces, para avanzar en esto, ¿qué necesitamos? Pues obviamente actualizaciones normativas, una articulación interinstitucional mucho más robusta entre los diferentes sectores. Acuérdense que en este país tenemos la gestión del recurso hídrico está atomizada, digamos, pues porque la gestión de la oferta está en el Ministerio de Ambiente con las corporaciones autónomas. La gestión de la demanda está también cada uno de sus usos, digamos que no interactuamos mucho. Vivienda obviamente tiene el agua potable, Agricultura, el Ministerio de Agricultura, los temas de los distritos de riego, la generación de energía en el Ministerio de Minas, el tema de turismo, inclusive en agua, pues está en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los temas de transporte fluvial, pues el Ministerio de Transporte. Entonces no tenemos una institucionalidad que nos coordine, como por ejemplo nosotros teníamos una idea que ya venía desde hace mucho de poder crear la Agencia Nacional de Agua. Pero bueno, esos son parte de las ideas que tenemos y que nos ayudarán a avanzar en estos temas. Tenemos que disminuir las barreras normativas, los temas de los estándares de calidad tienen que ser revisados y pues claro, nosotros nos tenemos que montar en las oportunidades como lo vemos, la Estrategia Nacional de Economía Circular que ya estamos avanzando en conjunto con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Ambiente, pensar qué es lo que va a pasar con los mercados de agua. Esto es un tema que se ha desarrollado mucho más donde hay escasez de agua. Este es un país obviamente rico en el recurso hídrico. Nosotros somos más del 60% de la oferta hídrica del mundo de fuentes superficiales fáciles, con fácil de acceso, se concentran en 9 países y Colombia es uno de ellos. Entonces los mercados de agua se desarrollan mejor en otros países, pero de aquí a 3 décadas va a haber un mercado de agua mundial. Y ahí es que Colombia entra a ser un actor relevante porque es parte y es dueño de un monopolio. Entonces, esto es uno de los temas y el reuso del agua es uno de los temas que entra en esas discusiones de los mercados regionales o globales del agua. Así que, pues, aunque hemos avanzado, pues tenemos todavía muchos retos y reflexiones que avanzar en estos temas. Es necesaria la articulación interinstitucional y la confluencia de recursos para lograr el tratamiento de aguas residuales. Esto no lo logra ni una ciudad, ni solo el gobierno nacional, ni solo la corporación. Todos tenemos que remar para el mismo lado. La sostenibilidad ambiental obviamente debe ser el punto prioritario de la agenda de los gobiernos. O sea, esto pasa porque en los planes de desarrollo locales incluyan este tipo de temas y además no solo la aproximación ambiental, sino como lo dije, es desde el punto de vista de la competitividad de los territorios que los hacen más o menos atractivos si tienen o no este tipo de sistemas. Y claro, pues esto es una aproximación también intergeneracional que nosotros ahorita lo que hagamos vamos a tener incidencia también en la calidad de vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Y entonces digamos, el compromiso que asumimos en esta generación también lo van a ver reflejado las siguientes generaciones. Así que estas fueron mis reflexiones. Estoy también disponible acá para continuar la conversación. Muchas gracias a todos. Doctor Jesús Luis, muchas gracias. Muy, muy interesante su presentación. Hay una serie de preguntas. Quiero, antes de darle la palabra al profesor Alberto Galvis, plantearle. Hay un grueso de preguntas que han formulado varios de los participantes en el chat que giran en torno al tema de tecnologías alternativas, tecnologías diversas a las duras, que son muy costosas. ¿Qué criterios hay para seleccionar tecnología? ¿Cómo se está manejando esa política en el ministerio? ¿Cuál es la relación de Saber con el programa Saber con las CAR?
De pronto, un poquito para ver su respuesta a ese conjunto de preguntas, doctor José Luis, antes de darle paso a José Luis Alberto, ¿lo considera? Sí, sí, ¿me escuchó? Sí, sí, sí. Pues, a ver, sobre el tema de las tecnologías, nosotros tenemos pues el comité técnico, digamos que está el RAS, que es el reglamento técnico del sector, el cual tiene los lineamientos y da el marco del tipo de tecnologías que se usan eh, según los territorios. Nosotros, además, pues en el 2018, en diciembre del 2018, sacamos el primer RAS rural de América Latina, también para tener esquemas diferenciales para el tratamiento de aguas, pues, bueno, para todo el sector de agua y saneamiento, pero incluyendo pues el tratamiento de aguas en los sectores rurales más dispersos que puedan también tener incidencia, sean mucho más flexibles y aplicables en contextos diversos. Pero nosotros, digamos, aparte del RAS, no tenemos ni nos casamos con una sola tecnología. Acuérdense también que son los municipios quienes son los responsables de la prestación y de este tipo de políticas, así que ellos son los que, digamos, estructuran, presentan y nosotros en el marco del RAL es que evaluamos si es relevante o no. Nosotros no decidimos ni qué tipo de tecnología, ni qué tipo de empresa, ni qué tipo de, sino ellos son los que presentan los proyectos y nosotros evaluamos en el comité técnico eh, ese tipo de tecnologías. ¿Qué otra pregunta había? Perdón. Doctor José Luis, hay una pregunta de si hay alguna información frente a qué criterio o cómo impacta el tratamiento de los aguas residuales la tarifa del usuario de los servicios. Bueno, depende del sistema que se ponga. Yo ponía el ejemplo de, dependiendo del mercado, dependiendo de si tienen capacidad o no de fondear, pues lo que se espera es que, pues, mejor dicho, uno puede tener o una planta de tratamiento o las lagunas de oxidación, por ejemplo, tienen un OPEX muy bajo, así que depende de dónde estén y depende, puede afectar en una u otra forma la tarifa. Lo que obviamente se espera es que eh, las, el CAPEX no se financie a través, mejor dicho, que no tenga un componente muy duro en la tarifa. Por eso es que se tratan de confluir el mayor número de fuentes de recursos de la nación o de la región o de los municipios para reducir el fondeo del CAPEX en el largo plazo. Pero pues no hay duda que estas son infraestructuras que tienen que ser también fondeadas pues con los aportes de todos nosotros, con los aportes de los usuarios, de las familias, que además la gente tiene que ser consciente que si no aportamos a través del pago de nuestras facturas, pues no vamos a tener un sector que se desarrolle. Acá en Colombia hay una muy buena cultura de pago. Sin embargo, pues siempre yo creo que subvaloramos eh, el hecho de tener servicios públicos, subvaloramos el hecho de tener sistemas de tratamiento, subvaloramos muchas veces, por ejemplo, el servicio de aseo se dice que es muy costoso, pero digamos en nuestra estructura de gasto como en la familia, los servicios públicos son un porcentaje muy bajo. Eh, apenas, les doy un dato, en este sector, apenas el 14 y el 16% de las inversiones en infraestructura se hacen apalancadas en tarifas. Esto comparado con la OCDE es completamente a la inversa. Más del 70% de las inversiones en infraestructura se fondean a través de tarifas. Acá todavía nos falta mucho y es parte también pues lo que se trabaja con la cultura, no solo de pago, sino la cultura de reconocer que tenemos servicios públicos y es importante también aportar a través del pago de nuestras facturas. Excelente, doctor Luis. Hay muchas más preguntas en el chat, pero como estamos un poco limitados de tiempo, vamos a darle paso a la presentación del profesor Alberto Galvis Castaño para ver si nos deja un margen al final antes de que cerremos de poder retomar algunas preguntas que los participantes le están presentando, doctor José Luis, o algunas que tengan para el profesor Alberto Galvis. Entonces, profesor Alberto Galvis, eh, tiene usted la palabra para hacer su presentación.
Sí, ¿están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, sí, Alberto, la estamos viendo, ya dale pantalla completa, Ok, porque la vemos. ok, Ahí está bien, ya, perfecto. ok. Bueno, eh, muchas gracias al Ministerio y a Sinara por invitarme a compartir, a hacer esta presentación. Esta presentación, el tema está relacionado con el tema de prevención y control de la contaminación del agua. Digamos que es una visión de, asociado a comparar, digamos, la solución asociada a solo plantas de tratamiento de aguas residuales para recuperar la calidad de nuestros ríos versus, digamos, una estrategia un poco más amplia. Voy a utilizar, digamos, en algunos apartes, digamos, el caso de la cuenca alta del río Cauca, que es, digamos, la cuenca que más he estudiado y conozco. Y entonces, en ese sentido, va a aparecer también allí esta parte. Sí, digamos, aquí quiero iniciar como un caso para analizar, que es la cuenca alta del río Cauca, que podríamos mirarla como entre Salvagina y la Virginia, a veces por limitaciones de información o por tener un área más definida, se trabaja también como la Balsa Nacaro. Es un área que puede tener alrededor de unos 4 millones de habitantes, donde se desarrollan actividades de tipo industrial, agrícola, minería, ¿sí? Y forma parte, pues, de la cuenca del río Cauca, que a su vez forma parte de la cuenca del Magdalena Cauca, que a pesar de que maneja relativamente poca agua, el 10% del país, pues ahí se genera el 80% del PIB del país. Está concentrada la mayor cantidad de población y la mayor cantidad de actividades económicas. ¿Sí? El, la, el control de la contaminación, digamos, en la cuenca alta del río Cauca tiene una tradición bastante amplia, diríamos que ha sido pionera a nivel nacional, ¿sí? Tiene, entre ellas, pues, esta zona tiene 3 autoridades ambientales. Una de la CBC, creada en el 54, la CRC en el 83, creadas inicialmente como la CBC como una institución para el desarrollo, la CRC a raíz del terremoto que hubo en esta época en el Cauca, y el DADMA, que fue creado ya con la creación del SINA, la creación del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Sí? El primer acuerdo, digamos, o resolución de parte, digamos, legislativa asociada a control de contaminación fue el Acuerdo 014 del 76, que incluso dentro de su reglamento planteaba para la ciudad de Cali, por ejemplo, tener preliminar al 81, primario al 85 y secundario a partir de 1990. Es decir, ya de este hito ha pasado ya 30 años y no se ha podido cumplir. Sin embargo, yo creo que la estadística de la región puede ser cercana a la que mencionaba el señor viceministro. Yo creo que el 50% de las municipalidades ya tienen planta de tratamiento. No todas funcionan, hay algunas que no están funcionando a plenitud, pero digamos que está esa meta. En términos de cuál ha sido de cómo ha evolucionado la calidad del agua, pues digamos que en este momento el río Cauca y sus tributarios en la zona plana, donde están la mayor cantidad de actividades agrícolas y económicas, pues están con parámetros críticos, digamos que no cumplen a plenitud los requerimientos de calidad para esos usos. ¿Sí? Otro indicador interesante es, por ejemplo, la calidad del agua en la punto de captación de Cali, que abastece, el río Cauca abastece el 76%. Si lo miramos como cuenca, abastece el 100%. Si lo miramos como el cauce principal, el 76%. Y entre el año 2010 al 2016, los cierres de la boca toma de Puerto Mayarino pasaron de 10 a
43, ¿sí? Con todas las implicaciones que eso tiene. La carga contaminante como tal que se vierte al río en los últimos 15 o 20 años ha venido disminuyendo un poco a raíz de la gran cantidad es un impacto que se tiene favorable desde el punto de vista de las plantas. Pero digamos que el oxígeno disuelto en el punto crítico, su tendencia de las primeras mediciones del año 63 pues ha sido decreciente. La tendencia es a que este punto crítico en algunos casos puede llegar incluso a condición anaerobia. Un hito importante en la región fue la construcción de la planta de Cañaveralejo, que se hizo con muchas expectativas, a pesar de que si miramos los estudios y el análisis del impacto, pues no daba para estos titulares de prensa que lo presentaron como la redención ambiental para el río, como que iba a resucitar el río, ¿sí? Y también estos son recortes de prensa de finales de la década del 90, principios del 2000, y se insistía mucho en el tema de las plantas para limpiar el Cauca. Creo que las plantas de tratamiento obviamente que contribuyen en la recuperación de los ríos, pero si dejamos solamente a las plantas esta tarea, pues es algo que vamos incluso a generar una mala imagen de lo que puede hacer una planta de tratamiento. Si miramos estos titulares de unos años adelante, en el 2002, estábamos diciendo que Cali afectaba significativamente al río Cauca a pesar de las plantas. Y este titular también de habla Cali, una de las ciudades con más contaminación en las aguas de sus ríos, porque una planta con tratamiento que trata solamente una parte de las aguas de la ciudad y con solo preliminar avanzado, pues no podemos pedirle que resuelva todos los problemas. ¿Sí? Vamos a ver ahora, bueno, la explicación de por qué tenemos tantas expectativas en las plantas de tratamiento y a veces después de que se construyen, se ponen a funcionar, nos pueden generar frustración, ¿cierto? Porque hay una serie de cosas que las plantas de tratamiento no resuelven. Hay cosas que afectan la calidad del río, pero la planta no resuelve. Por ejemplo, en la cuenca alta del río Cauca, el plan Lilienthal, que recuperó, entre comillas, muchas zonas para la agricultura y la ganadería, hizo perder gran parte de la capacidad de autodepuración que tenía el río Cauca en la zona plana, ¿sí? De los 300 kilómetros cuadrados de humedales en los años 50, se redujeron en un 90% a 1986. Si miramos qué pasó después del 86, por ejemplo, la evolución de la laguna de Sonso, entre 1989 y 2009 también tuvo una reducción significativa. Entonces, esta pérdida de la capacidad de autodepuración que generan los humedales y las zonas ribereñas, las madre viejas del río, no se puede resolver con una planta. También hemos cambiado los cauces a los ríos, ¿sí? Los ríos Meléndez, Lilí y Cañaveralejo ya fueron afectados por lo que fue el proyecto Agua Blanca, la construcción del sistema de drenaje sur que interceptó estos cauces y afectó también, adicionalmente se generó la posibilidad que posteriormente se concretó de que estas zonas que estaban en el paleocauce del río y en las zonas de inundación fueran ocupadas. También otros ríos como el Cali también han visto cambiado, digamos, sus cauces y sus condiciones morfológicas. Ni el Pance, que es nuestro río insignia en cuanto a calidad y de recreación, pues se salva de este tipo de situaciones. Está el deterioro, digamos, de las cuencas de los ríos tributarios, la pérdida de suelo, este es río Palo, la ganadería en zonas de ladera, los incendios forestales, la deforestación,
Y pues todo esto trae consigo también sedimentos en los ríos y sedimentos en la infraestructura de alcantarillado de las ciudades. Este tipo de sedimentos, pues en los momentos de lluvia generan resuspensión y generan problemas, picos de contaminación puntual que no son manejados por los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Está también la impermeabilización de las ciudades, ¿sí? El adecuado espacio del espacio de la zona pública. Una ciudad como Cali, por ejemplo, tiene menos de 2.4 metros de zona verde por habitante. Esta es una referencia del 2012, posiblemente hoy tiene menos. Cuando el mínimo debía ser 15 metros cuadrados por habitante, según recomendaciones de Naciones Unidas y recomendaciones incluso de la normatividad nacional. También tenemos los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, la generación de conexiones erradas asociadas también a este tipo de asentamientos. El tema de la minería, legal, ilegal, ilegal. La invasión de las rondas. Los cultivos ilícitos asociados también con deforestación, sustitución de cultivos ilícitos por eliminando parte del bosque. Y este también es un tema de gobernanza, ¿no? Algunas de estas zonas son vedadas para las mismas instituciones del Estado, ¿no? Que queda un problema complejo de resolver. Está el tema de gestión de residuos sólidos, ¿sí? Aquí hay algunas imágenes del río Cauca, de sistema de drenaje. Está el tema de lisiviados de Navarro, la disposición de basuras de Cali, que fue cerrada hace ya algunos años, pero sus impactos todavía continúan afectando las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Está también el tema asociado con el sector agrícola, parte farmacéutico. Recientemente, profesores de la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca desarrollaron un proyecto que se llama Riquiza, que estuvo trabajando este tema. Recomiendo consultar la información que hay en las redes alrededor de este proyecto. Y está también, digamos, los efectos que puede tener la infraestructura hidráulica, como los embalses, que puede traer impactos positivos en el control de la contaminación por dilución, pero que, digamos, cerca del embalse se generan variaciones significativas en el caudal en un mismo día, debido a la forma de operación del embalse. Casi que el río pasa a comportarse como un río de montaña en cercanías del embalse, teniendo variaciones de caudal que pueden ser relativamente altas en un mismo día. Cuando los picos de contaminación difusa coinciden con los valles, es decir, con los valores de contaminación más bajas, se generan también dificultades importantes. Bueno, entonces, esa es como una lista de algunos de los elementos algunas cosas que la planta de tratamiento no puede manejar. Pero ¿cómo surge la planta de tratamiento como una estrategia para el control de la contaminación, ¿no? Sí, cuando, digamos, se logra identificar el agua, la relación del agua con la enfermedad a mediados del siglo XIX, ¿sí? Digamos, nace, digamos, el desarrollo importante de lo que es la industria del agua potable, la importancia de potabilización del agua. También la importancia, perdón un momento. La importancia de lo que es el tratamiento de las aguas residuales, ¿sí? Digamos, los primeros sistemas de tratamiento también datan del mediados del siglo XIX y el tratamiento del agua tiene un desarrollo muy importante desde el punto de vista tecnológico en todo lo que es el siglo XX. Pero desde ese momento hasta ahora, pues han habido muchos desarrollos también de desarrollo de la química, la física, el desarrollo, la ampliación de la frontera agrícola, el incremento de la población. Aparecen otros
problemas como los mencionados en las diapositivas previas, que no pueden ser manejados por la planta de tratamiento. También en el siglo XX hubo aspectos, digamos, muy importantes, y es entender mejor qué es lo que le sucede a un cuerpo hídrico, a un río, cuando recibe un impacto de carga contaminante. Digamos, es todo un hito de lo que es la ecuación de Streeter-Eiffel de 1925, las investigaciones de Haines de 1960, y el desarrollo de la informática que ha permitido, digamos, aplicar la modelación matemática para estudiar el impacto de los vertimientos y poder pronosticar y poder hacer un mejor análisis del impacto de estas inversiones. También el siglo XX nos permitió, digamos, todo lo que fue las guías y desarrollos y normas de la calidad del agua, que inicialmente estuvieron asociadas principalmente a riesgo agudo, estuvieron principalmente asociados a parámetros de tipo microbiológico, ¿sí? Pero luego también se entendió la importancia del riesgo crónico, y desde principios del siglo, por ejemplo, las primeras normatividades de reuso de aguas residuales son por allá de 1914, 1915. Pero digamos que ya cerca a la mitad del siglo surgen pues los aportes más importantes de la OPS, la OMS, los desarrollos en Europa, en Estados Unidos, y también incluso guías para la parte del manejo de las aguas residuales y las normas que van apareciendo en nuestros países, más producto de adaptar estas normas a nuestro contexto que de tener unas normas surgidas de nuestra propia realidad. Y esto pues conlleva a mirar los diferentes usos del agua, a estudiar cuál es la calidad que esos usos demandan, para luego entonces hacer los tratamientos o los acondicionamientos correspondientes, ¿sí? Y allí surge, digamos, también la visión de lo que es la recuperación de un río, es decir, mirar el río desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que los ríos, como algo representativo de los cuerpos hídricos, nos puede brindar, que son múltiples usos, tanto de provisión, de regulación, como incluso de aspectos culturales y de tipo incluso espiritual, ¿sí? Entonces, hay un enfoque de control de la contaminación, que sería la recuperación del río para esos usos. Y esos usos tienen unos indicadores de calidad que nos pueden decir si podemos usarlo. Y en la recuperación de un río podemos mirar desde prevenir, es decir, donde el río está en sus perfectas condiciones para sus diferentes usos, y lo que tendríamos que hacer sería cuidar de que esas condiciones no cambien. O, digamos, tener una condición más crítica en la cual solo podemos mitigar o solo podemos recuperar parte de las funciones que el río tiene. Por eso siempre tenemos que hablar del río que queremos versus el río que podemos. Por ejemplo, en algunos casos de nuestras ciudades donde los ríos ya forman parte del sistema de drenaje, ya es muy poco lo que se puede hacer. De todas maneras, habría que analizar en cada caso qué es hasta dónde podemos llegar también, porque hay limitaciones de tipo económico, por espacio físico, etcétera, ¿sí? Pero es importante que la parte de los ríos que aún están en una condición favorable, evitar que lleguen a esta condición en la que ya realmente poco podemos hacer. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando el problema de la contaminación del agua? Pues, podríamos decir que ahí estamos trabajando con una estrategia convencional, que es con una planeación de corto plazo, con soluciones centralizadas, construcción de plantas de tratamiento y haciendo unas regulaciones más estrictas en cuanto a valores de carga vertida e instrumentos económicos, ¿sí? Y los resultados, pues no solamente en nuestra región, en Colombia, sino en América Latina,
se ha traducido en una baja cobertura de tratamiento. El 80% de las aguas residuales en América Latina es descargada a cuerpos hídricos sin ningún tratamiento. Estamos hablando aquí de carga. Puede ser que el porcentaje de plantas o de caudal sea superior al 20%, pero en cuanto a carga, está alrededor de este valor. Hay un limitado control de todo lo que es contaminación difusa y el problema es que hay grandes inversiones, pero la calidad del agua no mejora. En algunos casos incluso puede empeorar, ¿sí? Y es una situación que no solamente se presenta en nuestra región. Pues, Anderson plantea que para los objetivos de desarrollo del milenio, el saneamiento fue uno de los objetivos con mayor rezago. Entonces, considero que esta estrategia convencional de final de tubo es insostenible, considerando sus implicaciones para la salud pública, para el medio ambiente y para la economía. Tenemos ahora otros retos, que es los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible están colocando al agua en un punto muy importante. Aparece de manera explícita en el objetivo 6 como agua limpia y saneamiento, pero con una relación fuerte con otros objetivos. Este es entre los criterios para lograr estos objetivos. Naciones Unidas plantea la necesidad de tener una visión holística, de considerar el agua, de la gestión del agua en la cuenca como unidad de análisis, en considerar los objetivos de calidad del agua y en la planificación de inversiones, prevención y control, y implementar nuevos conceptos desarrollados en las últimas décadas. Estos conceptos, en los últimos 50 años o poco más, pues han surgido cualquier cantidad de conceptos muy interesantes: sostenibilidad, resiliencia, gestión integrada, el ciclo urbano del agua, ecohidrología, etcétera, etcétera. ¿Sí? La mayoría de estos conceptos se mencionan en las políticas, planes de las instituciones del agua, pero en la práctica estamos haciendo las mismas estrategias que se aplican hace más de 50 años. Podríamos decir incluso que 100, porque hace 100 años estábamos muy enfocados hacia el aspetar, entonces podía ser un poco más. Pero estos conceptos necesitamos revisarlos, validarlos en nuestros contextos para estimular y facilitar su implementación en la práctica, especialmente en los países en desarrollo. Sí, a nivel nacional tenemos políticas y normatividades que en los últimos años han crecido bastante, y tenemos políticas a nivel de cuenca hidrográfica, a nivel de ordenamiento del territorio, a nivel de ordenamiento ambiental del territorio y de gestión integrada del recurso hídrico. ¿Sí? El problema es que la forma en que hemos intentado, y seguramente se han hecho esfuerzos importantes, se han gastado recursos humanos y económicos importantes, es a través de una serie de planes, que algunos son sectoriales. Hay planes por departamentos, por división político-administrativa. Y estos planes, hay planes a nivel de las ciudades, ¿sí? Hay planes. Estos planes no tienen la coherencia adecuada, ¿sí? No miran, es muy complicado mirar la cuenca como unidad de análisis en estos planes, y la articulación de estos planes es bastante compleja. De ahí que hay un gran esfuerzo que seguramente ha habido a nivel de las autoridades y de las instituciones a nivel nacional y local y departamental, pero con un impacto más bien limitado. Regreso al caso de la cuenca alta del río Cauca para mostrar un ejemplo de aplicación de estas nuevas estrategias, ¿sí? Algunas muy poquitas de ese gran listado de estrategias aquí. En este ejemplo que voy a mostrar el caso de la estrategia de los 3 pasos, que considera la minimización y prevención en el origen de la contaminación, el tratamiento de aguas pensando en su posibilidad de reuso, y en aprovechamiento de la capacidad de autodepuración del cuerpo hídrico. Este modelo pues fue planteado inicialmente por Knapp y Giesen en el 2005. Yo hice un ejercicio colocándolo a nivel de cuenca y incluyendo otros elementos como en la parte de la priorización de las inversiones.
Aquí para la cuenca alta del río Cauca, para el sector La Balsa Nacaro, con 31 subcuencas, 38 municipalidades y para el momento del análisis con 18 PETAR existentes. Observamos aquí que el punto crítico, digamos, el punto mínimo de oxígeno disuelto es en Paso de la Torre y que aguas arriba de Paso de la Torre podemos ubicar cinco bloques de aportes de carga contaminante que representan el 70% de la carga contaminante que se vierte en toda la cuenca. Entonces, es un análisis de la estrategia convencional versus la que es agua potable para todos los usos, todas las municipalidades con plantas, 42 plantas de tratamiento, 24 de ellas nuevas, versus una estrategia que considera minimización, prevención en el origen, el reuso de aguas residuales tratadas, considerando la cuenca como unidad de análisis y priorizando las municipalidades aguas arriba de la estación o de mínimo. Aquí se construyen solamente 8 plantas para un total de 26 plantas. Los resultados de la modelación, bueno, los mostramos que con relación a la línea base, 140 toneladas día, con la estrategia convencional reducimos a 75, con la estrategia de los 3 pasos a 68, lo cual nos lleva a elevar el nivel de oxígeno disuelto de 0.6 a 1.6 con la convencional y a 2.0 con la estrategia de los 3 pasos. Lo interesante es que si miramos los resultados del análisis beneficio-costo, con el BPN de la situación incremental, observamos mucho más favorable la parte económica. Entonces estamos hablando de algo mejor económicamente, que aporta menos carga y que mejora la calidad del agua en el punto crítico. Bueno, para finalizar mi presentación voy a comentar esto del foro. Hace 3 años la Contraloría Municipal de Cali y la Universidad del Valle, a través del Instituto SINAR, organizaron un foro internacional y nacional sobre la recuperación del río Cauca y se invitaron a 3 expertos europeos para que nos contaran cómo había sido la recuperación del río Rin, del río Elba y el río Támesis. Estos ríos en Europa, algunos, por ejemplo, como el caso del Rin, que atraviesa 6 países. ¿Sí? Hay ríos relativamente grandes como el Rin, el río Támesis un poco más pequeño. Y quiero compartir con ustedes las recomendaciones de estos expertos para la recuperación de un río. Es decir, es con base en la experiencia de quienes ya lo hicieron y tienen sus ríos que estaban, algunos de ellos mucho más sucios de los nuestros y hoy en día están en mejores condiciones. Los ríos pueden recuperarse, decir que es viable, se pueden tomar, va a tomar tiempo, no es una cosa de la noche a la mañana, no se alcanzará a hacer en una administración de 3 o 4 años y requiere involucrar a los actores, a todos, incluyendo la sociedad civil, considerar sus intereses, considerar la cuenca como unidad de análisis. Hay que definir una forma de organización, definir una ruta. Muy importante, definir una visión compartida, el río que queremos, ¿sí? Porque el río que quiere el industrial puede ser diferente al río que quiera el ambientalista o el río que quiera el académico o el de la autoridad ambiental, ¿sí? Hay que lograr un plan de acción y ese plan de acción tiene que ser de largo plazo. No significa que no se va a hacer nada en el corto plazo. Significa que hay que tener un norte claro para poder que las acciones que hagamos en el corto plazo tengan efecto hacia el futuro. No hacer solo infraestructura a final de tubo, es decir, hay que atender los otros aspectos que causan problemas a nuestros ríos. Cuesta mucho dinero, pero vale la pena la inversión, porque si tenemos los ríos para todos los servicios ecosistémicos en forma adecuada, entonces seguramente será rentable hacer esta inversión.
Hay que identificar, obviamente, proyectos y actividades que se van haciendo en el largo plazo. También quién hace qué y quién, de dónde van a salir los recursos. Priorización. ¿Por qué? Porque siempre hay limitaciones en los recursos económicos. Entonces hay que priorizar. ¿Sí? Debe hacerse un trabajo descentralizado y el rol de los ministerios y de las autoridades ambientales será fundamental. Hay que mostrar a la gente, digamos, al público, el riesgo y la importancia de la intervención. Yo creo que muchas veces nuestras comunidades no entienden la situación en que estamos con relación a la calidad de nuestros ríos. Si hubiera claridad sobre eso, seguramente estarían con pancartas en las calles protestando. Hay que plantear indicadores que la sociedad reconozca fácilmente. Sí, no podemos seguir manejando indicadores como número de proyectos realizados, número de talleres realizados, inversiones realizadas. Sí, tenemos que ver efectivamente que los indicadores de calidad técnicos estén mejorando y que también los indicadores ecológicos también se puedan ver cómo. Hay que hacer un proceso de acompañamiento para que vamos viendo que efectivamente los ríos se van recuperando y esto pues estimule el trabajo y dar continuidad. Y aquí hay una última recomendación, pues que agradecemos a los expertos, que tiene que ver con nuestro trabajo y es que debe haber un fuerte componente de la investigación aplicada de grupos de investigación y universidades. Bueno, entonces ya es mi penúltima diapositiva. A raíz de este foro y de estas recomendaciones de los expertos se crea la Comisión para la Recuperación del Río Cauca, que venimos trabajando y reuniéndose en estos últimos 3 años. Yo no diría que no estoy aquí como vocero de la comisión, ni estoy afirmando que la comisión comparte y que sus miembros comparten los planteamientos que yo he hecho en esta presentación. Pero creo que al menos compartimos en que existe un problema, que hay que explorar nuevas estrategias y que hay que trabajar en equipo y en forma articulada. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, profesor Alberto Galvis, muchas gracias. Muy buena la presentación. Bueno, hay una serie de inquietudes en el chat que son muy interesantes. Sin embargo, pues tenemos ya limitaciones del tiempo. Vamos a tratar de hacer una o dos preguntas. Una en particular que me parece muy interesante, que ha formulado ya en ocasiones Cindy Lorena Ospina Gallego, y que pues quiero planteársela al señor viceministro, al doctor José Luis Acero, es que Cindy manifiesta que se han encontrado en presentes estudios que el virus del COVID, del coronavirus, se transmite por aguas residuales y que entonces, ¿qué estamos haciendo en el país al respecto, siendo que hay muchas poblaciones que no tienen plantas de tratamiento de agua residual? Yo lo que he entendido, y al menos algunos de los estudios que he conocido, señalan que el virus no se transmite por el agua residual porque lo que hay allí es unidades genéticas y que permite es identificar rápidamente zonas de contaminación del coronavirus, pero Cindy manda unos links donde supuestamente hay investigaciones, yo no los conozco, que señalan eso. No sé si el señor viceministro, el doctor José Luis, tenga información al respecto y nos pueda dar respuesta a la pregunta que hace Cindy Lorena, entre otras que tiene allí relacionadas con los aspectos pues, del manejo de las aguas residuales, el manejo de las tecnologías, etcétera. El doctor José Luis. Si quiere, le propongo la siguiente metodología. Si quiere, agrupemos tres preguntitas y vamos con su. Vale, doctor José Luis, esa es una. La otra es el problema que también Cindy Lorena señala, que los estándares de calidad en la zona, los estándares de calidad son muy estrictos
y entonces que cómo estimular alternativas tecnológicas que puedan reutilizarse el agua si esos estándares de calidad son tan difíciles de alcanzar según la normativa. Y hay otra en relación con, ya es más relacionada con de los esquemas diferenciales que están planteados en la normativa, pero que dada la institucionalidad que está tan fraccionada, ¿cómo se lograría eso alcanzar en las zonas rurales, doctor José Luis? Entonces hay como dos preguntas allí. Bueno, sobre el tema de los esquemas diferenciales, pues precisamente lo que la aproximación es tratar también en coordinación con el sector de ambiente, poder, digamos, flexibilizar el tema del tipo de vertimiento, si se hace de una casa. Por dicho, el tema es cómo garantizar también que podemos tener inversión en este sector, en sectores urbanos dispersos, en sectores rurales dispersos. Obviamente las tecnologías y lo que se pretende en últimas es no afectar, que la flexibilización no afecte tampoco las, pues los requerimientos ambientales de los ríos y que no se afecten, pero lo que se pretende con esto es poder llegar con más, o sea, llegar más rápido con algo de infraestructura a los sectores, o a los, digamos, a los sectores donde antes no había. Y sobre el tema, bueno, sobre el tema del COVID, eso sí, yo lo que hemos visto con los equipos, no, como bien usted lo dijo, no tenemos unos reportes contundentes que a través del agua residual pues sea, digamos, un vector de contagio, o sea, que no se, que sea una forma para que el contagio se expanda. Entonces, pues mejor dicho, no, en este momento no tenemos ni políticas ni programas en función de ese tema. ¿Y cuál era? Creo, ¿había otra pregunta? Hay una aquí también interesante que han formulado algunos de los participantes y es que, ¿cómo considera usted esa propuesta de cambio de estrategia que se presenta por parte del profesor Galvis? Hay algunas de las personas que están interesadas en saber cuál es su visión frente a esa propuesta. No se le escucha, doctor José Luis. Bueno, pues la idea, a ver, nosotros tenemos la oportunidad ahorita y lo que queremos hacer es relanzar el plan de manejo de aguas residuales de aquí a 2050. Y, y hemos hecho pues un trabajo nosotros de priorización de cuencas y bienvenidas todas las propuestas también para que sean incluidas. La idea era poder durante este año, poder discutir e incluir propuestas como las del doctor Galvis y también a ver cómo podemos dar lineamientos sobre el tipo de tecnologías y sobre el tipo de aproximación también para poder pensar que podemos hacer esto de maneras diferentes. Como bien lo dije, nosotros pues desde la política podemos direccionar y abrir la forma en la cual los municipios son los que deciden cómo hacer su tratamiento. Como somos un sector tan descentralizado, pues en últimas cada uno elige cómo lo hace. Pero bueno, yo creo que esto es una buena oportunidad. También podemos crear unos grupos de trabajo para poder incluir este tipo de iniciativas en esta nueva política, que la idea es poder presentársela al país durante el segundo semestre de este año. Así que bienvenido y también pues sería bueno que generáramos este espacio con ustedes en la universidad. Yo creo que podemos organizar unos talleres o algo para poder incluir más propuestas para esta política. Sí, sin duda, doctor José Luis, y obviamente pues el interés nuestro y en general de la academia es poder fortalecer los nexos de cooperación con nuestras entidades, sobre todo las entidades del orden nacional, el viceministerio, porque eso nos posibilitará que las investigaciones, los desarrollos que estamos llevando a cabo
puedan volverse política pública, que es finalmente lo más importante. Creo que ya tenemos prevista una reunión próximamente con usted para poder revisar asuntos y eso nos va a posibilitar atender y compartir muchas de las inquietudes que tienen muchos participantes y en general la gente frente a los temas del agua potable, del saneamiento. Hay una pregunta por allí de la cuenca, que si el departamento del Cauca incluye la cuenca alta del río Cauca. Sí, sin duda la incluye, y para la información de la persona que hizo la pregunta y los participantes, incluso estamos en un proyecto de investigación que se denomina seguridad hídrica y sostenibilidad ambiental, donde estamos tratando toda la cuenca alta del río Cauca. Es un proyecto de 5 años con apoyo de la cooperación del gobierno del Reino Unido con la Universidad del Cauca y otros países, y estamos trabajando justamente alrededor del tema de la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible. Y es un proyecto en el que obviamente tiene participación pues, los ministerios, en particular de Ambiente, el Ministerio de Agua y Saneamiento, y que nos va a posibilitar fortalecer estos temas y trabajar alrededor de los aspectos que se han planteado. Bueno, son las 10:30 prácticamente de la mañana. Lamentablemente, pues los tiempos no nos permiten continuar porque el señor viceministro tiene otras ocupaciones y queremos entonces agradecerle a todos los participantes por haber estado en este webinar. Se ha grabado, se los vamos a remitir y algunas de las preguntas que están en el chat podríamos coordinar con el señor viceministro también para ver cómo podríamos darle ya respuesta a los correos si ustedes no lo remiten, para poder entonces atender las inquietudes, porque realmente son bastantes, muy importantes y que pueden ser de mucha utilidad para fortalecer y retroalimentar este proceso de construcción colectiva que se viene haciendo y que sobre todo nos posibilita el señor viceministro en esta apertura que ha dado tan importante para poder construir en equipo con un nuevo enfoque y con una nueva visión frente a estos temas. Si no es más, señor viceministro, usted puede, por favor, despedir el webinar, se lo solicito. Bueno, de nuevo, muchas gracias por este espacio. De verdad, para mí es un placer y además un honor pues estar con ustedes. Y bueno, que se repita, como les dije la última vez, la idea es poder construir con ustedes y hablar de todos los temas de este sector de agua, de saneamiento, de tratamiento, que a todos nos compete. Y pues también en el marco de la emergencia, siempre lo he dicho, de estas cosas lo que uno también tiene que ver es el vaso medio lleno y mirar las oportunidades que salen. Y entre esto es poder avanzar en agendas que, digamos, tenían una inercia, pero yo creo que podemos acelerar, ya que este es un sector que una vez más se demuestra prioritario y que todos tenemos que aportar para poder acelerar los cambios que se requieren. Así que muchas gracias de nuevo y un abrazo para todos. Gracias, doctor Luis. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan muy buen día. Y nos conectamos en una posterior webinar. Saludos cordiales.